diferentes, pero que trabajan en lo mismo, reiterarían mucho la presentación. Entonces lo que no voy a hacer es reiterativo y voy a tratar de pasar por arriba mucha cosa que ya el ingeniero Molina nos aclaró bárbaro y que no quiero repetir. Entonces, a nivel de clima, un poco lo que pasó y que puede venir, mercado de tierra, el dólar y su impacto, y cómo se han comportado los mercados tratando de pasar por arriba, insisto, las cosas que ya Molina nos dijo, porque no las voy a repetir. A nivel del clima, salimos de la seca de julio del año pasado, llegamos a un febrero un poco mejor, esto es trabajando con el NBI de INEA. Después en abril, un día explicaron acá en la jornada de 33 que no se veían las imágenes porque había estado tan nublado que cuando sacaba el satélite no pasaba foto, ¿sí? Por las lluvias de abril. Y después arriba, septiembre de 2015 y abajo, arriba septiembre de 2016 y abajo septiembre de 2015. ¿Sí? Esto es 16, esto es 15. Un poco lo mismo, la primavera del año pasado fue mejor que la de este año. Ahora un poco qué es lo que nos están diciendo, tal vez me detengo un poquito en esto porque los otros no hablaron. Un poquito para hablar de clima, qué es lo que nos dice el NOAA, qué es lo que nos dicen los australianos. Y esta es una gráfica del IRRI para lo que fue agosto. Sí, en donde lo que le pido que miren es la línea amarilla más gruesa, en donde anda en la vuelta del menos 0,5, en donde nos decían que estábamos enfrente a un año niña débil. ¿Sí? Y esto es de hace unos 10 días atrás, también del IRRI, en donde ya para la línea amarilla empieza a salir del menos 0,5 y yendo más a la zona del 0, incluso cortándolo en mayo, junio, julio, por encima, lo que nos está diciendo un poco los pronósticos, de que esa niña leve ya tal vez sea un neutro, ¿sí? Pero neutro también se viene diferenciando un poco lo que marcaba el ingeniero Molina, en el norte y en el sur. Pero a mí me gustó mucho este cuadro de los australianos, donde para la zona 3-4, que es el niño que incide sobre nosotros, cómo veían ellos que iba a ser la lluvia de octubre, cómo está siendo la de diciembre y cómo va a ser la de febrero. Neutral por abajo. Y una forma que hace tiempo aprendí es mirar por defecto algunas cosas. Este plano era publicado en octubre de cómo veían los australianos la lluvia en Australia, octubre, noviembre, diciembre. Y normalmente es por defecto. Si llueve en Australia, en el Uruguay no llueve. Entonces ellos decían que iban a estar muy bien, ¿sí? Lo que nos hacía pensar que nosotros podíamos estar en una niña. Y esto es de antes de ayer, diciembre, enero y febrero. Ya no están tan bien. Por lo tanto, si el IRRI nos dice que está mejorando esa curva amarilla que yo les mostraba, bueno, ojalá todos esos pronósticos que son modelos matemáticos que expresan probabilidades y la probabilidad de que a mí me llueva ocurre o no ocurre, pero ojalá tengan razón para cada uno de nosotros. ¿Correcto? Si pasamos al mercado de la tierra y vemos del año 2000 a 2015, se ve que en el último año hay un descenso en el valor del precio de la tierra. Y algo que nos parecía interesante marcar es cómo las rentas ganaderas o las rentas forestales están compitiendo en el mercado de la tierra. ¿Sí? Una renta ganadera a nivel país de $77 o una renta de forestación, que me imagino que es todo lo vinculado a los proyectos de arrendamiento de tierras a nivel forestal, de 149. Entonces cuando pensamos de que hay mucha tierra agrícola marginal que sale para afuera, hoy la ganadería, que pues sería quien todos quisiéramos, me imagino de los que estamos acá, desarrolle actividad económica en esa superficie, competimos contra alguien que está pagando casi el doble que nosotros. Entonces la expectativa de renta de bajas ganaderas creo que es una expectativa, es un deseo, pero la competencia con la forestación va a ser muy alta. Como nos mostró el ingeniero Molina, el efecto del dólar simplemente anecdótico, nos dijeron 38, después nos dijeron 35, después nos dijeron 34 y hoy ya no saben lo que nos dicen. Pero lo bien interesante y como lo marcó, nosotros siempre la corrimos de atrás. ¿Por qué? Porque hoy estamos discutiendo el incremento de los salarios, por ejemplo, ¿no? El Consejo de Salarios, que es retroactivo a junio.
Cuando nosotros nos aumentan el dólar a través de todo el año, ese incremento del dólar corremos de atrás, porque el mayor impacto en el precio de la mano de obra, que te lo ajustan el primer día del ejercicio al 10 al 11%, ya tu diferencia en dólar siempre lo corres de atrás. O sea, el dólar ayuda, sí, pero corriendo de atrás. Y creo que era algo importante que me gustaba marcar como una diferencia. Lo que nos dicen, ¿sí? Ya acá dice en el censo, 10 respondieron de los 16 encuestados. Lo bueno que ya no se animan tanto a contestar. Pero estamos a 20 días de que la cosa cierre y también le vienen errando. El que dijo menos dijo 30 y hoy estamos a 28, ¿sí? Realmente el dólar nos está pegando una sorpresa y lo que ayudó el año pasado, ya este año no creemos que nos ayude. Habrá que ver ahora con el cambio de gobierno en los Estados Unidos qué impacto tiene eso. Evidentemente ayer subieron las tasas económicas de la Reserva Federal, van a seguir subiendo y eso va a tener impacto en el dólar. Habrá que ver si en la economía interna nuestra se aprecia y cómo eso juega con las economías vecinas. Bien, a nivel de los mercados, acá me detengo porque es alguna cosita que podemos ver diferente. Esta gráfica es una gráfica del Meat and Livestock Australia, que un poco lo que expresa es la evolución del precio del novillo para los diferentes países de escenario de mercado exportador. Y bueno, se ven dos grupos claros, el rosado y el celeste, el mundo lindo. Después Australia, que venía en el pelotón con nosotros, que es el verde, y en el último tiempo se logra despegar. Y después venimos todos nosotros, ¿no? Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mezclados en el precio del novillo. Una cosa interesante es que los australianos están pronosticando, venían bajando su stock, se lo ve del 12, 13, 13, 14 y 15 en disminución en stock, y ahora están diciendo, bueno, ahora vamos a empezar a recomponer stock, ¿sí? Y eso creo que tiene un impacto importante en algunas cosas que hoy estamos viendo, que puede ser la exportación del ganado en pie. Esto es Australia en el año 2015 y en el año 2014, producto de una seca intensa que ellos vinieron viviendo en los últimos años, exportaban cerca de 1 millón de cabezas. Y eso hoy se reduce en una estimación también del Meat and Livestock a 600.000. En el Uruguay venimos en aumento, veníamos en 200 del año pasado, este año capaz que la gente de Opipa tiene el dato más fresco, yo no sé si da 270 a 300 o alguna más, pero creo que la sorpresa va a ser el año que viene, cuando nos están marcando un escenario de un ternero que está valiendo 2.26 con entrega abril. Le están poniendo un piso, están poniendo una pauta y evidentemente el mercado para la exportación del ganado en pie y para los criadores es muy bueno. Y una cosa que me gustaba cortar era decir, perfecto, ¿y cuánto vale ese mismo ternero en Australia, que es lo que compite contra nosotros, o uno de los grandes competidores? Y nuestro ternero es la raya azul, quiere decir que en el gran promedio de los meses del año pasado y del anterior, nuestro ternero de exportación valió menos que el de Australia, simplemente como forma de referencia y saber contra qué estamos comparando. Siguiendo en los mercados, algo interesante que me parecía marcar era que la tonelada en Brasil vale en promedio enero-agosto, esto es dato de la BIEC brasilero, 3.598 dólares, y la tonelada exportada del Uruguay enero-agosto, 3.277. Yo no sé si ustedes sabían que la carne del Brasil valía más que la nuestra en el mercado internacional. Parece raro, y dice, che, este loco está bien, sí, lo chequeé bastante, hay alguna explicación que podemos ir. Ahora, variación del precio en el Brasil del 15-16, 10% a la baja, en el Uruguay 10.7, en el volumen exportado 10.3 y 7.9, lo que da ciertas similitudes. Y esto, no sé si lo ven bien, pero lo que trata de mostrar es cómo es la composición del rodeo brasilero. Y un poco lo que dice ahí es que la exportación es el 20.7 del volumen total exportado. Evidentemente por ahí puede ir alguna de las explicaciones por qué la carne brasilera tiene un mayor precio de exportación, porque evidentemente podrían estar exportando cortes o promedios de cortes de mayor valor que los nuestros en el promedio general. No olvidar que mucha de la carne que exportamos es para hamburguesa de streaming y lo que es refrigerado es una menor proporción. Un poco lo que mostraba el ingeniero Molina, la reducción del 10.2 en el precio con respecto al año pasado. Y esto es un cuadro de la OCDE y FAO, de lo que planteaban ellos para los próximos años. Y yo creo que si esto lo vemos así, cualquiera de nosotros hoy firma con los 2 pulgares, con tinta. ¿Por qué? Porque si nos paramos en el precio de la exportación, 3.758 y el promedio es 3.400, hoy,
Si nos paramos en un novillo de 1,85, estamos lejísimos, estamos un 15% abajo, ¿sí? Al valor de hoy. Perdón que me anticipé. Y lo que está cerca de estos valores es el ternero, ¿sí? Pero bueno, y para adelante uno puede ver que ellos planteaban un poquito esa baja que nos mostraba José Perroquillo y una mejoría para el año 2020. A esto incide también las magníficas producciones de maíz de los Estados Unidos, la potencia que tienen ellos para producir carne, la magnitud de la producción de pollo y de cerdo producto de maíces baratos, lo cual creo que la competencia va a ser mayor y eso es un poco lo que estamos viendo a nivel de precios. Algunas reflexiones parciales. Es que la baja del gordo no le ha llegado al ternero y parece que no le llega hasta la próxima zafra, esos negocios de 2.26 hasta 2.30 que se escuchan a nivel de los terneros, es algo bien interesante. Las relaciones de flaco gordo están fuera de lo típico para un ternero novillo si uno lo contrarresta contra el novillo gordo, ¿sí? 1.40, 1.45. Pero eso no es así si lo hace contra las relaciones del novillo contra el HQB, ¿sí? El novillo cuota. Si uno hace ternero, novillo cuota, uno está en el 1.20 tradicional, ¿sí? De las relaciones de flaco gordo. Quiere decir que hay mucha gente que está comprando terneros y que está haciendo ese negocio o que está planteando esa alternativa o como la ve viable. Ahora, tenemos que recordar que la cuota son 12.000 toneladas a 80 kilos por novillo, son 150.000 novillos en 1.000.000 de terneros que se venden al año, o sea que es una parte proporcional muy pequeña. Lo otro que puede estar presionando son los puentes verdes o los puentes sin cabecera, como dijo un productor del CREA Yaguarí, y la exportación del ganado en pie. A toque de los ovinos, el promedio de tonelada exportada, 9.2, a la baja con respecto al año anterior. Lo que se vio a nivel de los precios de la lana, esto es cedido por el CREA Salto del ingeniero Maldini, un pequeño incremento en el último año. Y también estaba interesante cuando nosotros hablamos que en el Uruguay los ovinos desaparecen, bueno, en el resto del mundo también, sí. Entonces está bueno marcarlo, no es solo acá. Allá posiblemente el problema no sea vigiato, pero las razones también existen. Ahí lo que dicen es la expansión de la agricultura y los pobres precios de la lana, que han disminuido desde el año 85 de 160 y pico de millones de ovejas a hoy que tienen 80, ¿sí? No sé, me pareció cuando vi estos gráficos, me pareció muy interesante mostrar y relativizar de que lo que nosotros estamos viviendo es similar. Como modo de resumen, para no dejar los ovinos afuera, que es algo que un productor del grupo Malbajar siempre me critica, y entonces hace 2 o 3 veces que no lo hago más y los pongo, es que continúa bajando el stock a nivel nacional, pero que hay empresas que están dedicando más tiempo a ellos. Lo vemos a nivel de las reuniones de grupo, cuando vamos a visitarlos, cuando participamos en ellos, hay algunas empresas que le están dedicando más tiempo, entendiendo que 1 ovino por hectárea no complica, esa frase que a veces sale de algún lado, que 1 ovino por hectárea no es competencia para el vacuno y podemos generar entre 20 y 30 dólares de producto bruto dependiendo del tipo de lana que producimos y la señalada que obtenemos, lo que termina siendo un aporte bastante interesante cuando después vemos los resultados finales de las empresas. Ahora se dará un regreso diferente con la carne, con la lana, hay mucha cosa hoy envuelta, el CTO de Central Lanera, el SUL, los FPTA, INIA, todos trabajando en eso, habrá que ver si los productores desarrollan esa actividad de manera más intensa en sus establecimientos. Y la otra que juega, lo que yo les decía, la renta forestal ahí jugando, un poco tenemos ubicados lo que es UPM, lo que es Montes del Plata y lo que es el mercado de exportación de Montevideo de la forestación, y tenemos ubicada la planta número 3 con signos de interrogación. Esto es un aporte de Grupo Forestal del ingeniero Rodríguez, perteneciente al CREA Serrano, en donde con un radio de 200 kilómetros vemos todo lo que esa planta tiene potencial de comerse y la competencia que va a hacer en muchas regiones del país sobre la ganadería principalmente. Bien. Algunos comentarios finales de esta parte sería que el clima es una cuestión de probabilidades, pero esperemos ir monitoreando cómo se van desencadenando los eventos y tener planes de acción. Creo que es muy importante tener planificado alternativas para lo que nos estamos enfrentando. Si hoy estamos en el momento actual
tenemos las vacas en un estado corporal malo o una parte de las vacas o la vaca primípara, bueno, tenemos alternativas de manejo, podemos hacer un DAO, podemos poner una tablilla, podemos destetar, podemos hacer un montón de cosas. Si llueve, el otro día estábamos en una reunión y el productor decía, voy a ajustar el manejo de la tablilla a la lluvia, si llueve la pongo esta semana, si no la pongo la semana siguiente y voy a seguir pronóstico. Bueno, esa es una de tantas. Creo que está bueno tener alternativas y planes de acción mirando el clima. Como comentamos, el dólar hizo impacto en la empresa, su mejora de valor sirvió en el ejercicio pasado, pero salvo un cambio radical no va a ser un factor de mejora para este ejercicio que ya está corriendo. Y los mercados de nuestra cartera, tendremos que ver qué pasa. El nivel de la agricultura, nuevamente la soja presiona en algunas zonas de sistemas, el nivel ganadero parecería que la competencia externa aumenta, Argentina, Brasil, Paraguay, y dependerá de los desempeños de esas economías cómo nos impactará en la pelea por los mercados futuros y los mercados que estamos trabajando. Y a nivel de forestal, las oportunidades que se abren no duran para siempre. Entonces, aquellas empresas que decidan hacer inversiones o asociarse a inversiones forestales, deberán recordar que eso después pasa. Las áreas se topean, llegan a la planificación de sus montes y esos negocios después se van. Pensando un poco en el cierre de mostrarle los resultados de las empresas CREA, bueno, ¿qué es hoy el movimiento CREA? El movimiento CREA ganadero, yo soy el coordinador ganadero de FUCREA. Tenemos empresas en todo el país, somos 21 grupos ganaderos en la zona centro, este, noreste y norte, con una superficie de 322.000 hectáreas evaluadas. Y este año con 164 empresas, las cuales proporcionaron sus datos para confeccionar esta información que les vamos a presentar. Un cuadro tradicional de lo que mostramos en FUCREA es el promedio y los cuartiles superior e inferior, en donde vemos un ingreso de capital en el promedio de $78, en el superior 148 y en el inferior en el 15. Y yo creo que deberíamos detenernos en el 15, porque son 40 carpetas en 160, es un 25%, quiere decir que ya no más para vivir esas empresas posiblemente no les dificulte, pero si a eso le agregamos el pago de renta, posiblemente su ingreso neto esté negativo. Por lo tanto, hay un 20% de empresas con ingreso neto negativo. ¿Correcto? Si separamos el producto bruto entre vacuno, ovino, cultivos y renta y otros, vemos como los superiores como que hacen un poquito de todo un poco mejor o tienen sistemas adaptados a mayores niveles de producción. Pero sí, los cultivos, la parte en verde, sí es incremental, en donde los superiores tienen mayores rentas o productos brutos agrícolas y también los forestales pesan mucho. Ahí tienen un cuadro en donde se resume un poco las características y los índices CONIAT. Uno podría pensar de que no tienen mayores diferencias un extremo con otro. En el porcentaje mejorado sí se ve una diferencia importante de 54 contra 26 y una carne equivalente que no llega a ser el doble, pero sí casi un 80% superior. Veíamos el mejorado y veíamos los porcentajes de cultivos y un dato simplemente a marcar es que en el 25% inferior dice cultivos 7. Eso quiere decir que algunas empresas que hacen agricultura que tuvieron malos resultados en la zona centro, en la zona este, evidentemente se hincharon de la cola en el resultado de esas empresas, por más que tuvieran una ganadería buena, terminan estando en el 25% inferior. Si uno analiza los últimos 12 ejercicios, un poco una diferencia con lo que nos presentaba Carlos, es que las empresas del movimiento presentaron un pequeño incremento en el ingreso de capital, a diferencia del plan que tenía una pequeña disminución. Y un poco está marcado por asimilar que los datos del instituto, una disminución en el producto bruto de en torno al 6%, pero sí hubo una disminución mayor a nivel de los costos, de los insumos, que fue de un 12%, y por eso el ingreso de capital aumenta un 6%. Lo que nos venimos preguntando y estamos tratando de, por lo menos yo le transmito, cuando lo discutimos en la comisión de asesores, cuando visito algún grupo, lo discutimos en algún círculo corto, es esa disminución de insumos. ¿Está por qué tipo de recorte de gasto? No fertilizamos el lotus rincón, no hicimos pastura o no arreglamos una manga, pero un poquito eso. Pero también es importante
remarcar que no estamos, esto es descriptivo y estamos describiendo dos bases de datos diferentes. ¿Por qué? Porque el año pasado teníamos 121 carpetas y este año tenemos 164. O sea que decir, no, porque bajaron los costos, sí, pero no son las mismas, o sea que pueden ser diferentes por zona y por esto. Entonces lo que hicimos fue en un momento decir, bueno, ¿cuántas de las 164 estaban en la 121? Y son 110. Y el comportamiento es el mismo, ¿correcto? El comportamiento es el mismo. Baja del Producto Bruto, baja de los insumos, incremento del ingreso de capital. Algo menos, pero las relaciones más o menos se mantienen. Pasaban de 74 a 77 dólares, ¿correcto? Simplemente que nos tomamos el trabajo de analizar los mismos datos o las mismas empresas. Si vemos un poco la producción de carne, hay algo de mayor productividad a nivel de los kilos de carne por vacuna, carne equivalente igual, y lo que se dio es una disminución del kilo producido de 1,66 a 1,50 en coincidencia con los datos que nos presentaba Carlos. O sea que eso es algo bien similar y un comportamiento muy parecido. Lo que vemos también es una disminución del área de cultivo de 8% a 5%, y eso es lógico. Estamos viendo que muchas empresas están saliendo de esa agricultura de resultados complejos y están volviendo a pastura con intención algunas de rotar, algunas con intenciones de rotaciones cortas, de rotaciones largas, pero hay una disminución en el área agrícola de la zona ganadera en la cual nosotros tenemos influencia. Y este es un gráfico que venimos presentando hace rato ya, en donde vemos cómo ha sido la evolución a nivel de los años del ingreso de capital. El año pasado había marcado la invernada un descenso, siempre la invernada estuvo por encima en la serie. Los sistemas ganaderos invernada, que incluyen agricultura, por supuesto, y tienen esa diversificación, el año pasado estuvieron por debajo de los ciclos incompletos. Este año, con un ajuste en las áreas de pastura, con una disminución en la agricultura y resultados no tan negativos, logran estar por encima de nuevo del ciclo incompleto, pero el ciclo incompleto lo que sí empieza a manifestar es una estabilidad bastante interesante. Una de las cosas que veíamos en el taller de gestión ganadero de productores era que como que los ciclos incompletos están pensando permanentemente un poco lo que nos decía en esa planificación permanente, y los sistemas de invernada en estos momentos en donde las diferencias son mucho más cortas, ¿sí? Por una relación flaco-gordo muy cara y gordo a la baja, el invernador está pensando, este es el momento para comprar, es ahora, es ahora, es ahora, es ahora, y todo baja y todo baja y todo sube, como hay una incertidumbre muy grande. Los sistemas de ciclo incompleto tienen mucha más estabilidad, tienen la fase cría como componente importante, están produciendo novillo HQB, están mucho más planificados y por eso están logrando resultados más estables. Esa es una percepción personal, Pepe. Si no te gusta, después me la corregís. Allá está uno de nuestros asesores. Una cosa importante es también, producto que les marcaba, esa disminución del área agrícola, también hace que nuestros sistemas a nivel de los productos brutos disminuyan en su grado de diversificación. En el año 2013, el 40% de las empresas tenían el producto bruto menor, o sea, producto bruto ganadero, vacuno menor al 80%, ¿sí? Eso es lo que las hace diversificadas. Hoy tenemos empresas más ganaderas que antes, ¿sí? Bien, a nivel de los sistemas de producción era algo que quiero avanzar rápido con esto. Esto es una diferencia bastante importante con algunos de los datos que puede presentar Carlos. ¿Cómo son las distribuciones de esas 164 carpetas? Cría del 12% y después casi 30-30-30 entre ciclo completo, incompleto e invernada. Y este es un cuadro de resumen que lo veíamos en la gráfica, pero así con sus indicadores. Y como lo veíamos en la gráfica, y yo fui asesor del año 2006 al año 2010 en 2 grupos, y mucho tiempo discutíamos cómo la invernada siempre por encima de la cría y cuándo va a ser el momento del precio del ternero y cuándo el momento del precio del ternero. Y bueno, creo que eso se discutió durante mucho tiempo y hubo muchos sistemas que si tenían la posibilidad de desplazarse de la cría a recriar y meter un poco de área mejorada y evolucionar, eso lo fueron haciendo, y creo que eso fue
un poco lo que empezó a marcar la tendencia y una disminución de los productores criadores dentro de la base de datos. Pero bueno, acá se presenta un poco el resumen de cada sistema de ganadero dentro de la base de datos. Y lo único diferente, y para ir cerrando porque no los quiero aburrir, es si nos enfocamos en la producción de carne de los sistemas, ¿cómo son los resultados? Entonces, esto es una forma diferente que surgió de Comisión de Asesores Ganaderos de analizar los datos este año. Fue graficar menos de 100 kilos de carne, de 101 a 120, de 120 a 160, de 160 a 200 y mayor de 200 kilos de carne por hectárea. En el eje de la Y ven los números de carpetas y los numeritos de las etiquetas en las columnas son el número de carpetas por sistema de producción. En azul, entonces, vemos que las crías van hasta 160 kilos, que los ciclos completos van hasta de 161 a 180 y solamente los ciclos incompletos y las invernadas están en toda la fase, pero sí tienen concentraciones en mayor de 200 kilos. ¿Con qué objeto hicimos esto? Tratando de evaluar si hay potencial para explotar dentro de los sistemas diferentes opciones para que yo mejore. O sea, ¿cuál es la idea? Bueno, yo soy un productor criador que produzco menos de 80 kilos. ¿En qué cosas me puedo parecer o qué cosas hace el de 160 y qué cosas logra? Porque esto es a nivel de producción de kilos de carne. Lo que quisimos ver fue a nivel del ingreso de capital, la carga, el uso de los mejoramientos, la relación insumo-producto y la producción de carne como lo que orientaba toda esta discusión. Entonces, lo primero que hicimos fue particionar el Uruguay en 3 regiones, similar a lo que nos comentaban antes. Y bueno, eso es un poco la distribución. En la zona centro, cómo es que se daba, en el basalto, cómo es que se daba y cómo se daba en la zona este y noreste. Y lo único que voy a compartir con ustedes es la zona del este y noreste, porque estamos acá en la línea 33, en donde esto es un poco como se veía. La misma gráfica, pero ahora solamente para esta región. Entonces, ciclos incompletos no hay tanto, pero sí se ven ciclos completos entre 160 y 200 kilos de carne, que no se ven en otras regiones. Hoy vengo de una reunión de un grupo Creagan Rocha, donde exactamente la producción era 190 kilos de carne en un ciclo completo, con un 30-40% de área mejorada. Y evidentemente uno empieza a pensar de que posiblemente sea el tope de producción. Cuando uno analiza los datos de la investigación, 200 kilos en un ciclo completo, como que es el tope biológico de ese sistema. Motivo de que la cría anda en la vuelta de los 120, 130 y es muy difícil de sacar por la recría de la hembra y demás. Y aunque uno haga 400 kilos de carne o 500 kilos de carne, como tiene Walter en las festucas de esta zona, cuando uno promedia ese 20-30%, con el 120 le da 200 y no sale de ahí. Pero me parecía interesante presentar estos datos y a solo de ejemplo, analizando los ciclos completos del este y del noreste. Esta es una gráfica en la cual la vamos a poner toda y vamos a perder 2 minutitos aquí. Entonces, con la misma lógica, graficamos en azul las barras de kilos de carne y lo que tratábamos de ver es, bueno, más que nada empezar a discutir, porque lo que estamos tratando de hacer a nivel de los grupos y de las regiones es empezar a discutir, bueno, el caso exitoso, en qué me puedo parecer a alguien que le va mejor que a mí, o que yo me quiero parecer, o que yo tengo actitudes para mejorar y quisiera hacerlo, pero a veces lo que se da un poco es la discusión. Si vemos la tercera gráfica, si la barra celeste más alta, que tenemos el ingreso de capital, ¿correcto? Uno dice, bueno, un ciclo completo de la zona este y noreste que produce entre 120 y 160 kilos de carne logra un ingreso de capital de $107. Y bueno, y tiene un 34% de área mejorada y gasta $28 en suplementación, como grandes cosas. La suplementación es el punto verde y la gráfica en rojo continua con unos rombitos que tiene el número del costado es el porcentaje de área mejorada. Pero ahí surge la gran interrogante que muchas veces todos nos preguntamos, pero yo hice más mejoramiento, pasé del 34 al 44.
En este caso no se dio más de comer. Reitero, estos son carpetas de predios, predios reales de carne y hueso. Acá no estamos hablando de simulación, no estamos hablando de nada. Esto es dato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hago de todo y gano menos. Lo mismo le pasa al de menos de 100 a 100 a 120. Hago un montón y la diferencia no es muy grande. Hago un montón de esfuerzo y la diferencia no es muy grande. Pero sí, la segunda barra, cuando pasa a la tercera, el impacto es muy alto. Entonces, ¿con qué objetos se los mostraba? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros en nuestro sistema de producción y para nuestra región? ¿Y qué potencial de mejora? Y lo que estamos tratando de trabajar hacia adelante es ver que dentro de las barras, como son un promedio de muchas carpetas, evidentemente va a haber casos mejores y peores por lo que uno lo quiere evaluar, por su área mejorada, por su manejo del pasto, por cómo suplementa, por cómo gestiona. Entonces, a futuro, lo que queremos empezar a trabajar a nivel de los grupos, como coordinador ganadero, quisiera la intención de poder despejar y tratar de encontrar esos casos que nos permitan pegar el salto correcto y poderlo mostrar dentro de nuestro movimiento, no para decir, uy, qué fenómeno este tipo, sino para que ese compartir experiencias que crea por detrás, ¿sí? Esa solidaridad que tiene de trabajar en grupo, permita que mucha gente ahorre pasos, que creo que es la virtud que tiene de trabajar en los grupos CREA. Ahorrarnos con la experiencia del otro los escalones y las piedras que pateamos varias veces hasta que aprendemos la forma de hacer las cosas. Otro ya lo hizo. Entonces creo que ahí está la virtud y por esto era que se lo quería mostrar. Como cierre, el trabajo de los grupos CREA permite generar este tipo de información y para eso, como coordinador ganadero, hay que agradecerlo infinitamente y creo que ustedes también, porque tal vez algunos integran grupos que no están en FUCREA, otros integran grupos que están en FUCREA y otros no integran grupos, pero si esta información es muy valiosa, al igual que la genera el plan, somos las únicas dos instituciones en el Uruguay que la generamos. Los sistemas de producción en cada zona tienen indicadores y resultados asociados particulares que nos muestran una posible brecha de mejora dentro de cada sistema y en cada zona. Eso que mostrábamos para esas gráficas tenemos para el basalto, tenemos para la zona centro, invernada, ciclo incompleto, ciclo completo. Obviamente partimos de 164 carpetas y en la medida que queremos cerrar hay cosas que no podemos analizar porque son 6 carpetas. No podemos salir a decir cosas si son 6, 7 carpetas. Pero cuando analizamos 40 creo que da la fortaleza suficiente para el dato. Y el uso de esta información para hilar sistemas y poner la lupa contribuye a abonar con experiencias exitosas de trabajo de las empresas y los grupos CREA, un poco lo que le destacaba yo hace 2 minutos. Y bueno, nuestra presencia acá, en esta invitación de línea que queremos agradecer mucho. Estuvimos invitados el viernes pasado en Niñas Tanzuela y hoy acá también. Es un gran placer para nosotros estar, pero es parte de nuestra tarea, nuestra misión, ahí dice, brindar apoyo metodológico y técnico a los grupos CREA, como así tener presencia institucional en el medio, y eso es lo que estamos haciendo hoy. No los quiero aburrir más, muchísimas gracias y hasta la próxima.